¿Alguna vez has sentido que alguien te sonríe no por amabilidad, sino porque ya decidió cuánto quiere humillarte? Imagínate entrar a una mansión creyendo que por fin encontraste la oportunidad que va a salvar tus estudios, la salud de tu madre y el rumbo entero de tu vida, para descubrir que las personas que te abrieron la puerta no te ven como trabajadora, ni como estudiante, ni siquiera como ser humano, sino como un entretenimiento elegante. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué harías si la gente que presume tener más clase, más dinero y más educación fuera, en realidad, la más vacía y perversa de todas? Jimena no había nacido en una tragedia espectacular, de esas que parecen escritas para arrancar lágrimas fáciles. Su historia era más silenciosa, más común y por eso mismo más dolorosa. Creció en un departamento pequeño, de paredes delgadas y cocina estrecha, donde el dinero nunca alcanzaba del todo y cada compra se hacía con cálculo, culpa y resignación. Su madre, Teresa, era costurera. Remendaba vestidos elegantes que jamás podría ponerse. Ajustaba dobladillos para mujeres que se quejaban del color equivocado de una tela, mientras ella contaba monedas para comprar inhaladores, hilo y arroz. Su padre se había ido cuando Jimena era niña. No murió, no desapareció en un accidente ni dejó una carta solemne. Simplemente eligió otra vida y dejó a Teresa y a su hija con la clase de abandono que no hace ruido, pero que te enseña muy temprano a no esperar demasiado de nadie. Desde pequeña, Jimena entendió que en ciertas vidas la ternura no basta y que la dignidad muchas veces se confunde con resistencia. Hacía la tarea en la mesa de la cocina mientras su madre cosía hasta tarde. Soñaba con la universidad no como un capricho, sino como quien mira una salida de emergencia. No quería volverse rica, ni famosa, ni importante. Quería estabilidad. Quería dejar de vivir con el miedo de que una cuenta inesperada desordenara el mes entero. Quería que su madre pudiera enfermarse sin que eso significara un desastre económico. Quería sobre todo dejar de sentir que cada paso hacia adelante costaba el doble porque lo daba desde abajo. Cuando logró entrar a la universidad, sintió un orgullo tan grande que casi le dolió. Estudiaba administración y comunicación, combinando becas parciales, trabajos temporales y noches de agotamiento. Teresa estaba orgullosa de ella, pero también cansada. Llevaba meses arrastrando una enfermedad respiratoria que iba y venía como una amenaza mal atendida. No era grave, decían algunos médicos, siempre que hubiera tratamiento constante. El problema era que la constancia también costaba dinero. Aquella semana todo parecía cerrarse sobre Jimena al mismo tiempo. La universidad exigía pagos atrasados, el arrendador había mandado un aviso incómodo, la medicina de Teresa necesitaba renovación y los trabajos eventuales ya no alcanzaban. Sentada en la biblioteca con el celular en la mano, Jimena revisaba anuncios de empleo con esa mezcla de esperanza y vergüenza que conocen bien quienes buscan trabajo sin poder darse el lujo de elegir demasiado. Entonces apareció el anuncio. Se solicita asistente personal femenina para apoyo administrativo, organización de agenda y labores domésticas ligeras. Excelente sueldo, excelente presentación, discreción absoluta. El sueldo era demasiado alto, la redacción demasiado cuidada. La dirección de la entrevista estaba en una zona que Jimena solo conocía por la ventana del autobús y por fotografías de revistas. Aún así, envió solicitud. Cuando se lo contó a Teresa, su madre frunció el ceño. No me gusta cómo suena eso de excelente presentación y discreción absoluta, dijo, doblando con cuidado una blusa ajena sobre la mesa. A veces la gente rica usa palabras bonitas para esconder intenciones feas. Jimena suspiró. Lo sé, Ma, pero aunque solo sea una entrevista, necesito ir. No te estoy diciendo que no vayas, solo te estoy diciendo que vayas despierta. Si se siente raro, me salgo. Teresa la miró largo rato, como si quisiera grabarse el rostro de su hija para poder protegerla mejor. Prométeme algo, no soportes humillaciones por dinero. Jimena sostuvo la mirada, pero no contestó enseguida. Ambas sabían que la vida real no siempre deja espacio para promesas limpias. Voy a tener cuidado, dijo al final. La entrevista se hizo en una propiedad secundaria de la pareja que ofrecía el trabajo. La recibió Natasha, una mujer rubia, impecable, de sonrisa suave y mirada afilada. Tenía la clase de belleza que parece más construida que natural y una serenidad estudiada que, lejos de tranquilizar, ponía nerviosa. Minutos después apareció Gustavo, su esposo, alto, bien vestido, con una forma de ocupar el espacio que revelaba costumbre de mando. Le hicieron preguntas extrañas. Sí, quisieron saber de sus estudios, horarios y experiencia básica, pero también hablaron de adaptabilidad,
compostura ante personalidades exigentes y lealtad en entornos exclusivos. Natasha sonrió cuando Jimena admitió que sí necesitaba mucho el trabajo. La necesidad bien administrada suele volver a la gente muy eficiente, dijo con una amabilidad tan perfecta que el insulto tardó un segundo en revelarse. Gustavo añadió: aquí valoramos mucho la actitud agradecida. La gente que sabe que recibió una oportunidad suele durar más. Durar, como si el trabajo fuera una prueba de resistencia, como si ella ya hubiera sido clasificada de antemano. La contrataron ese mismo día. Jimena salió con el contrato en la bolsa, el pecho apretado y la intuición encendida. El sueldo podría salvar el semestre, las medicinas y la renta. También, pensó mientras esperaba el autobús, podía costarle algo que todavía no sabía nombrar. La mansión principal de Natasha y Gustavo estaba en una colina privada, protegida por una reja negra, cámaras discretas y un jardín tan perfecto que parecía artificial. Jimena llegó el lunes con el uniforme neutro que le habían indicado y una libreta nueva. Desde el primer paso sintió que la casa estaba diseñada para recordarle a cualquiera su lugar. Mármol frío, ventanales inmensos, lámparas costosas, silencio caro. No era solo lujo, era una forma de poder convertida en decoración. La recibió Elvira, ama de llaves de muchos años, una mujer seca, silenciosa y eficiente. Le explicó las funciones básicas: organización de agenda, apoyo con correos y llamadas, compras especiales, control de entregas, supervisión mínima de ciertos detalles domésticos y acompañamiento cuando Natasha lo pidiera. Sobre el papel, todo parecía razonable. Sin embargo, bastaron unas horas para que Jimena sintiera la verdadera temperatura de la casa. Natasha le mostró su vestidor como si le mostrara una galería de arte. Zapatos ordenados por diseñador, bolsos iluminados, vestidos clasificados por temporada, perfumes sobre bandejas de espejo. Jimena miraba con asombro involuntario, no por admiración ciega, sino por el contraste brutal entre aquel exceso y la libreta donde su madre anotaba cada gasto del mes. Natasha lo notó. Siempre me interesa ver la primera reacción de la gente, dijo acomodando una pulsera. La pobreza tiene una manera muy específica de mirar lo que nunca ha tenido. Jimena bajó la vista. No sabía si responder o fingir que no había escuchado. Durante el almuerzo, mientras Natasha terminaba una ensalada preparada por el chef y Gustavo hojeaba mensajes en su teléfono, dejaron que Jimena permaneciera de pie, con una carpeta en la mano. Nadie le dijo que se sentara. Nadie le ofreció comer. Cuando Natasha dejó la servilleta usada junto a las flores y se levantó sin recoger nada, Jimena dudó. Creyó que quizá debía llamar a alguien de cocina. Antes de que pudiera moverse, Gustavo la observó con una sonrisa apenas visible. La mesa no se limpia sola. Jimena tragó saliva. Pensé que mi labor era más de agenda y... Natasha la interrumpió con dulzura venenosa. Tu labor es facilitarme la vida. La gente verdaderamente útil entiende eso sin necesidad de discutir su rango cada 5 minutos. Aquello fue el primer golpe real. Pequeño, casi elegante, pero suficiente para dejar claro que el trabajo tendría una lógica distinta a la que anunciaba el contrato. No buscaban solo una asistente, buscaban una persona necesitada a la que pudieran mover de un sitio a otro y observar mientras decidía cuánto estaba dispuesta a tolerar. Los días siguientes confirmaron esa impresión. Al principio las humillaciones eran sutiles. Natasha le hablaba como si la estuviera educando, corrigiéndole la postura, el tono de voz, la forma de sostener una copa, incluso la manera de caminar por ciertos pasillos. No arrastres el cansancio en los hombros, le dijo una mañana. En las personas pobres se ve muy rápido y es deprimente. A veces le pedía cosas absurdas solo para medir obediencia. Volver a acomodar 3 veces un estante ya ordenado, cambiar un arreglo floral por capricho, subir y bajar cajas que podían haber movido otros empleados. Gustavo participaba a su manera, con comentarios cargados de ironía. «Tienes buena presencia para venir de donde vienes», soltó una tarde como si alabara un mueble restaurado. Jimena regresaba a casa cada día más tensa. Teresa se daba cuenta, pero ella minimizaba lo ocurrido. Decía que era gente rara, gente exigente, gente que hablaba sin pensar. No quería preocupar más a su madre. Tampoco quería admitir que el trabajo que tanto necesitaba había comenzado a pudrirse desde adentro. Una noche, mientras cenaban sopa y pan caliente en la cocina, Teresa dejó la cuchara y la miró de frente. «No confundas educación con sometimiento, hija». Jimena forzó una sonrisa. «Solo estoy adaptándome. Eso me preocupa más». Jimena guardó silencio.
porque dentro de sí ya sabía algo que no podía decir en voz alta. Estaba empezando a adaptarse, sí, pero a lo incorrecto. El verdadero juego empezó cuando Natasha descubrió que Jimena no renunciaba. A partir de ahí, la trató no como a una empleada, sino como a un experimento. Quería ver cuánto resistía, cuánto callaba y en qué momento la necesidad terminaría anulando cualquier intento de dignidad. La primera gran exhibición llegó con una cena para invitados importantes. Desde la tarde, Natasha exigió que Jimena se pusiera un vestido negro sencillo para integrarse mejor al ambiente. No quiero uniformes obvios, explicó. Arruinan la estética. Además, prefiero que sirvas con discreción elegante. Jimena entendió enseguida que no iba a estar allí como asistente administrativa, sino como parte del decorado humano de la noche. Aún así, se cambió. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, necesitaba creer que todavía podía controlar la situación. Los invitados llegaron entre risas suaves, perfumes caros y conversaciones sobre fundaciones, viajes y negocios. Natasha la presentaba con frases ambiguas. Ella es Jimena, me ayuda con ciertas cosas, no secretaria, no asistente, no personal fijo, solo ciertas cosas, como si su función fuera deliberadamente difusa para que cualquiera pudiera imaginarla por debajo del rango real. Mientras servía vino, escuchó a Natasha decirle a un hombre de bigote fino: «Es estudiante, muy esforzada. Me pareció interesante darle una oportunidad». La frase podría haber parecido generosa si no hubiera ido acompañada por esa mirada de coleccionista que Natasha reservaba para los objetos raros. Durante la cena, una invitada dejó caer una aceituna al piso y Natasha dijo, sin alzar la voz: «Jimena, corazón, ¿bastó eso?» No necesitó dar la orden completa. Las 3 sílabas estaban cargadas de expectativa social. Jimena se inclinó, recogió la aceituna y sintió en la nuca el peso de varias miradas que fingían no mirar. Cuando volvió a incorporarse, Gustavo la observó con una satisfacción infantil, casi obscena. Más tarde, él la llamó a su despacho para buscar una carpeta. La conversación que siguió dejó claro que ambos jugaban con el mismo tablero. «Aquí vas a aprender mucho», dijo Gustavo apoyado en el escritorio. «La incomodidad también educa». Jimena apretó la carpeta contra el pecho. «Aprender no debería significar que la humillen a una». «Eso depende del punto de vista», respondió él. «Algunas personas confunden sensibilidad con orgullo mal colocado. Otras confunden dinero con derecho». Gustavo sonrió, pero ya sin simpatía. «Cuidado, Jimena, la gente en tu posición a veces olvida lo reemplazable que es». Cuando salió del despacho le temblaban las manos. En la cocina, Elvira la vio pálida y le dijo algo que se le quedó grabado. «No les muestres dónde te duele. Cuando esa gente encuentra el botón, no deja de presionarlo». A partir de esa noche, la humillación se volvió más abierta. Natasha la hacía probarse vestidos viejos solo para ver cómo cae la tela en otro tipo de cuerpo. La obligaba a sostener bolsas y abrigos mientras recibía elogios por su generosidad social. Corregía su forma de hablar delante de visitas. Le daba órdenes innecesarias cuando había personal suficiente. A veces ni siquiera buscaba utilidad, buscaba espectáculo. Quería que Jimena sintiera su sitio a cada minuto. Lo peor llegó con un brunch benéfico organizado en la mansión para recaudar fondos destinados, supuestamente, a estudiantes de bajos recursos. Todo era perfecto: mesas de lino, flores blancas, vajilla delicada, invitados sonrientes y discursos sobre compromiso social. Natasha le pidió a Jimena que recibiera a toda la gente con una carpeta en la entrada del jardín. Cuando empezaron los brindis, la mencionó en su discurso. «Yo creo profundamente en detectar potencial», dijo, copa en mano, ante un grupo de mujeres con sombreros claros y sonrisas compasivas. Por ejemplo, Jimena, una joven universitaria de origen humilde que, con guía, disciplina y gratitud, puede aspirar a una vida mejor. Todos aplaudieron, algunos incluso la miraron con ternura. Jimena sintió un calor violento de vergüenza subirle por el cuerpo. En ese instante entendió la perversión completa del juego. Natasha no solo quería humillarla en privado, también quería exhibirse como salvadora, utilizándola como prueba viva de su falsa bondad. Después del evento, una invitada le tocó el brazo. «Qué suerte tienes de haber caído con alguien como Natasha». Jimena sonrió por puro instinto de supervivencia. «Sí», dijo con la voz seca. «Mucha suerte». Aquella noche llegó a casa rota, se encerró en el baño y lloró sin hacer ruido. No lloró únicamente por la vergüenza, sino por algo más hondo. La intuición insoportable de que estaba empezando a normalizar lo inaceptable. La humillación sostenida empezó a filtrarse en otras partes de su vida. En la universidad se distraía,
Perdía el hilo de las clases, olvidaba fechas. Su amiga Rebeca la enfrentó una tarde en la cafetería. «Ya no eres tú», le dijo. «Estás como si siempre te estuvieras defendiendo de algo». Jimena trató de sonreír. «Solo estoy cansada». «No, estás asustada». La frase la desarmó. Acabó contándole, con más vergüenza que detalles, algunas de las cosas que ocurrían en la mansión. Rebeca se indignó enseguida. «Eso no es un trabajo, es abuso». «Lo sé». «Entonces salte». Jimena tragó saliva. «No puedo. Mi mamá está peor. Tengo pagos atrasados y ellos lo saben». Rebeca se quedó callada unos segundos. «Justamente por eso eligieron a alguien como tú». Jimena sabía que tenía razón, y esa certeza le dolía más que cualquier insulto de Natasha. No habían escogido eficiencia, ni talento, ni presencia. Habían escogido necesidad. Poco después, Teresa sufrió una fuerte crisis respiratoria en plena madrugada. Hospital público, salas saturadas, papeles, horas de incertidumbre. Jimena avisó a la mansión que no podría presentarse. Natasha le respondió con un mensaje tan frío que a Jimena le temblaron los dedos al leerlo. «Entendido, pero no conviertas asuntos personales en desorden profesional». La frase terminó de pudrir algo dentro de ella. Cuando Teresa salió estable, pero con tratamiento más caro y cuidados estrictos, Jimena sintió que el mundo le estaba cobrando cada respiro. Regresó a la mansión 3 días después porque no veía salida, pero ya no era la misma. El dolor la había ido transformando en otra cosa, menos dócil, más callada, más peligrosa para quienes creían controlarla. Fue entonces cuando empezó a notar grietas en la relación entre Natasha y Gustavo. Discutían por dinero, por documentos, por decisiones tomadas sin consultarse. Las sonrisas perfectas delante de visitas se convertían en susurros tensos en cuanto se cerraban las puertas. Una tarde, mientras ordenaba unas carpetas en un estudio contiguo, Jimena escuchó a Gustavo hablando por teléfono. «No quiero que aparezca mi nombre todavía», decía. «Solo quiero saber qué necesitarían para avanzar con una denuncia formal. Sí, por desvío, irregularidades y abuso laboral». Jimena se quedó inmóvil. Gustavo estaba denunciando a Natasha, o al menos estaba preparando el terreno. La revelación no la tranquilizó. Si algo aprendía en esa casa era que nadie traicionaba por justicia. Gustavo no buscaba hacer lo correcto. Buscaba salvarse a sí mismo, quizá quedarse con más, quizá hundir a su esposa antes de que ella lo hundiera a él. Pero aquella llamada confirmó algo importante. La alianza que sostenía el infierno domésticos no era tan sólida como parecía. Poco después encontró por accidente documentos extraños vinculados a la fundación benéfica que Natasha presumía en sus eventos. Donaciones, transferencias, recibos, gastos inflados, nombres repetidos, movimientos difíciles de justificar. No entendía todos los detalles, pero sí los suficientes para sospechar fraude. Con el corazón golpeándole el pecho, tomó fotografías rápidas con su celular. Aquella misma noche, Gustavo la interceptó en un pasillo. «A veces conviene ver más de lo que te muestran», le dijo, observándola con frialdad calculadora. Jimena sintió un escalofrío. «No sé de qué habla». «Claro que sí, solo te estoy advirtiendo que se acerca un momento incómodo y deberías decidir bien de qué lado no quieres quedar aplastada». «Yo no estoy de ningún lado», Gustavo sonrió. «En esta casa todos terminan estando de algún lado». Jimena regresó a casa con la certeza de que algo grande venía. Ya no se preguntaba cuánto más podría soportar. Empezaba a preguntarse si la caída, cuando llegara, podría llevárselos a ellos también. La escena final empezó con algo pequeño, como empiezan muchas explosiones verdaderas. Natasha organizó una comida reducida para 2 amigas cercanas y pasó toda la mañana descargando su mal humor sobre Jimena. Nada estaba bien, una charola estaba torcida, una flor no tenía el ángulo correcto, una carpeta estaba en el sitio equivocado, la cucharilla del café no combinaba con el mantel. «Hay algo en ti que vuelve ordinario todo lo que tocas», dijo Natasha mientras observaba la mesa. «Tal vez es la costumbre de haber crecido sin refinamiento». Jimena ya ni siquiera sentía el golpe de cada frase por separado. Lo que sentía era una acumulación ardiente, una fatiga moral que le estaba diciendo que el siguiente paso podía romperla de verdad. La comida transcurrió entre conversaciones vacías sobre viajes, spa, arte y caridad. Jimena entraba y salía con platos y café, sosteniendo la compostura como quien sostiene una puerta a punto de romperse. Entonces Natasha dejó caer deliberadamente una cucharita al suelo junto a su silla, miró a Jimena y sonrió. «Ya que estás aquí», no terminó la frase, no hacía falta. Jimena la miró, luego miró la cucharita plateada en el piso brillante, luego volvió a verla a ella.
El silencio que siguió fue tan nítido que una de las amigas bajó la taza antes de tiempo. «Recógela», dijo Natasha, ahora sin disfraz. Jimena sintió miedo. Claro que sí. Un miedo helado, antiguo, el miedo de perder lo poco que sostiene tu vida cuando ya todo está frágil. Pero debajo de ese miedo había algo más fuerte y más cansado. La certeza de que si obedecía una vez más, después ya no sabría en qué momento exacto había dejado de respetarse. «No», dijo. Natasha tardó un segundo en reaccionar. «¿Qué dijiste?» «Dije que no». Una de las invitadas se quedó inmóvil. La otra fingió buscar algo en su bolso. Natasha se puso de pie con una lentitud teatral. «No estás aquí para decidir». Jimena la miró de frente. «No estoy aquí para que me humille». La frase dejó el aire cortado. Natasha ya no sonreía. Se le había endurecido la cara de una manera casi monstruosa. «Te he dado trabajo, dinero y acceso a una vida que ni siquiera imaginabas». «No, usted me usó para divertirse. Eres una malagradecida». «No, solo estoy cansada». En ese momento apareció Gustavo en la puerta del comedor. Había escuchado lo suficiente para entender que el juego estaba desbordándose. «Natasha, basta», dijo. Ella giró hacia él con furia instantánea. «No te metas, no hagas una escena». «¿Yo? ¿Escena? Tú eres el que lleva semanas moviendo cosas a mis espaldas». Las invitadas se miraron, alarmadas. Una se levantó. «Creo que deberíamos irnos». Nadie intentó detenerlas. En menos de 2 minutos la habitación quedó vacía, salvo por ellos 3. Entonces la discusión entre Natasha y Gustavo se volvió abierta, venenosa, reveladora. «Revisaron cosas que solo tú podías haber tocado», escupió Natasha. «Tal vez deberías haber firmado menos y pensado más», respondió él. «Maldito oportunista. Y tú, una idiota arrogante que creyó que humillar empleados era un pasatiempo sin consecuencias». Jimena entendió de golpe que la caída ya estaba en marcha. No sabía cuán cerca estaba el final, pero sí comprendió que el matrimonio perfecto era en realidad una alianza podrida entre 2 narcisistas que ya olían sangre. Entonces sonó el timbre principal. Elvira apareció en el pasillo, pálida. «Señora, hay oficiales preguntando por usted y por el señor Gustavo». El silencio fue absoluto. Natasha miró a su esposo como si acabara de verlo por primera vez. «Fuiste tú». Gustavo no contestó, porque ya no hacía falta. Los oficiales entraron con esa calma profesional que resulta más aterradora que cualquier grito. Mostraron documentos, mencionaron una investigación por irregularidades financieras, posibles delitos asociados a la fundación, denuncias laborales y necesidad de revisar archivos de inmediato. La casa entera cambió de temperatura. De pronto, el mármol, las flores y el diseño perfecto ya no parecían signos de poder, sino decorado frágil. Natasha intentó conservar dignidad. «Debe haber un error», dijo con voz firme. «Nosotros colaboramos con muchas causas». La funcionaria encargada respondió sin hostilidad ni deferencia. «Precisamente por eso necesitamos revisar varias cosas». Gustavo trató de posicionarse como hombre razonable. «Queremos que todo se aclare». Pero a Jimena le bastó verle la mandíbula para entender que estaba asustado. Su plan, si alguna vez fue claro, ya no le pertenecía del todo. Los procesos reales no siempre obedecen a la gente que cree poder usarlos como arma selectiva. Uno por uno, los empleados fueron llamados a declarar. Cuando le tocó a Jimena, una funcionaria la condujo a una sala privada y le pidió que hablara con sinceridad. Al principio, la voz apenas le salía. Luego recordó el brunch, el vestido prestado, la aceituna, la cucharita, el hospital, la frase sobre la tragedia de los pobres. Y habló. No exageró. No lloró para impresionar. No adornó nada. Describió cómo la habían contratado, cómo habían usado su necesidad como herramienta de control, cómo las órdenes fueron pasando de lo laboral a lo degradante, cómo Natasha la convirtió en símbolo de caridad frente a invitados, cómo Gustavo participaba y cómo había encontrado documentos sospechosos. Entonces mostró las fotografías. La funcionaria las revisó en silencio. ¿Tiene copia de esto? Sí. Guárdelas y no las comparta con ellos. Cuando Jimena salió, Natasha la estaba esperando al final del pasillo. Ya no tenía la elegancia serena del principio. Seguía arreglada, sí, pero el terror empezaba a deformarle el rostro. «¿Qué dijiste?», preguntó. Jimena la miró sin responder. «¿Qué dijiste?», repitió, acercándose. Un agente se interpuso antes de que pudiera avanzar más. «Por favor, mantenga distancia». Natasha no apartó la vista de Jimena. «Eres una ingrata». Aquella palabra, que antes le habría dolido, ahora le sonó hueca. «No», respondió Jimena.
Ingrata sería si usted me hubiera tratado como persona. Natasha abrió la boca, pero no alcanzó a contestar. Gustavo apareció detrás de ella, intentando conservar control. Cálmate, todo esto se puede ordenar. Natasha soltó una risa temblorosa. Claro, como querías ordenarlo tú, ¿no? Primero me empujas a mí y luego te quedas limpio. La funcionaria intervino. Cualquier declaración deberá hacerse por las vías correspondientes, pero el daño ya estaba hecho. La verdad central había quedado desnuda delante de todos. Gustavo había intentado mover la investigación para hundir a Natasha y salir mejor parado, sin imaginar que su propia firma, sus decisiones y su complicidad también quedarían expuestas. El hombre que creyó poder usar la justicia como herramienta privada acababa de descubrir que había participado demasiado en el juego como para salir sin manchas. La revisión de documentos encontró más material del esperado. Donaciones trianguladas, gastos sin justificación, transferencias dudosas, archivos duplicados. No todo implicaba culpabilidad automática, pero sí lo suficiente para que ambos quedaran formalmente retenidos mientras avanzaba el caso. Gustavo intentó hablar aparte con su abogado. Jimena alcanzó a oír una frase que lo resumía todo. Esto no estaba planteado así. No, claro que no. Los abusadores rara vez imaginan que un día el mecanismo que usaron para aplastar a otros se volverá más grande que ellos. Natasha fue escoltada primero. Antes de cruzar la puerta principal, se detuvo frente a Jimena. No creas que ganaste, le dijo con voz baja y temblorosa. La justicia no deshace lo que ya te rompieron. Jimena sintió que la frase era cruel y al mismo tiempo parcialmente cierta. La justicia no borra la humillación vivida, no devuelve intactas las partes lastimadas, pero sí pone un límite, y a veces eso es lo único que permite empezar a reconstruirse. Gustavo salió después, menos altivo, más humano en el peor sentido. El humano que ya no puede ocultar la cobardía detrás del encanto. La miró con una mezcla extraña de reproche y derrota. «Podrías haberme ayudado», murmuró. Jimena casi no podía creer lo que escuchaba. «Usted nunca quiso ayudar a nadie, solo quería traicionar primero». Él bajó la vista. Por una vez no tuvo respuesta. Cuando la puerta se cerró tras ambos, la mansión quedó en un silencio raro. Jimena se quedó quieta mirando el salón principal, las lámparas, las flores ya cansadas, los sillones perfectos, todo ese lujo que había servido para esconder tanta podredumbre. Elvira se acercó y dijo con una serenidad casi triste: «Ahora sí se acabó». Jimena tardó en contestar. «No sé si se acabó, pero ya no me tienen adentro». Esa misma noche volvió a casa temprano. Teresa estaba despierta, recostada con una manta sobre las piernas. Apenas vio a su hija, entendió que algo definitivo había pasado. Jimena dejó el bolso, se arrodilló junto a la cama y apoyó la frente sobre sus manos. «Cayeron», susurró. Teresa le acarició el cabello en silencio. No hizo preguntas inmediatas, no pidió detalles. A veces el amor verdadero entiende que primero hay que sostener y después escuchar. Salir de la mansión no se sintió como una victoria limpia. Se sintió más bien como cuando una persona deja de estar bajo el agua y tarda un rato en entender que ya puede respirar. Durante semanas, Jimena siguió despertando con tensión en los hombros, como si todavía esperara escuchar la voz de Natasha corrigiéndole algo humillante. A veces soñaba con copas, con pasillos inmensos, con vestidos que no le pertenecían, con órdenes dichas en tono amable. El cuerpo tarda más que la lógica en aceptar que el peligro terminó. No regresó a la casa, salvo para trámites indispensables y siempre acompañada. La investigación siguió su curso. Otros empleados comenzaron a hablar. No todos, porque el miedo no desaparece de un día para otro, pero sí los suficientes para confirmar un patrón de maltrato, manipulación y abuso de poder. En paralelo, la parte financiera del caso se volvió cada vez más comprometedora para la pareja. El fraude, los desvíos y la pelea interna por el dinero terminaron de destruir lo que quedaba de su fachada. Mientras tanto, la vida de Jimena no se resolvió mágicamente, pero empezó a ordenarse con una dignidad nueva. Una profesora la conectó con apoyos de emergencia para estudiantes trabajadores. Rebeca la ayudó a ponerse al corriente con clases y tareas. Teresa mejoró lentamente con el tratamiento constante. No era una vida fácil, pero ya no estaba edificada sobre humillaciones diarias. Un mes más tarde, Jimena fue llamada a ampliar su testimonio. Al salir del edificio, se encontró con Gustavo, acompañado de su abogado. Él se acercó con cautela. «Jimena, espera». Ella se tensó. «No tengo nada que hablar con usted. Solo déjame decirte algo. Yo sé que hice cosas mal». Pero Natasha llevó todo demasiado lejos.
Jimena lo miró con una mezcla de incredulidad y cansancio. Usted todavía no entiende nada. Lo grave no es que ella fuera peor. Lo grave es que usted participó mientras le convenía y quiso volverse inocente solo cuando dejó de convenirle. Gustavo bajó la vista. La derrota se le veía ya no en la ropa ni en el peinado, sino en la imposibilidad de seguir narrándose a sí mismo como el más listo de la historia. Nunca pensé que terminaría así, dijo. Ese fue su problema, respondió Jimena. Ustedes nunca piensan en el final, porque creen que la gente que humillan existe solo para soportar el presente. Se fue sin esperar respuesta. Aquella conversación no le dio placer, pero sí claridad. Gustavo no merecía absolución emocional. Merecía enfrentar el reflejo de sí mismo sin adornos. Poco después llegó una resolución preliminar laboral que reconocía parte de los abusos, irregularidades contractuales y compensaciones pendientes. No era una fortuna, no solucionaba todo, pero alcanzaba para saldar deudas urgentes, asegurar varios meses de tratamiento para Teresa y pagar una parte importante de la universidad. Jimena leyó la cifra 2 veces antes de sentarse a llorar. No era felicidad pura, era agotamiento aliviado, una forma de descanso que por fin se permitía entrar. Con el tiempo, consiguió un nuevo trabajo dentro del área administrativa de la universidad. Pagaba menos que la mansión, pero le devolvía algo que ya casi había olvidado: tranquilidad. El primer día, la coordinadora le dijo: «Gracias por venir, nos va a ayudar mucho tu trabajo». La frase era sencilla, normal, incluso pequeña. Sin embargo, Jimena sintió un nudo en la garganta porque llevaba tanto tiempo sin escuchar respeto básico que aquella cortesía le pareció extraordinaria. También empezó a colaborar con un pequeño grupo que orientaba a estudiantes sobre derechos laborales y señales de abuso en empleos aparentemente prestigiosos. No lo hacía por afán de heroicidad, sino porque sabía lo que significaba que alguien te dijera: «No estás exagerando», cuando ya empezabas a dudar de tu propia percepción. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia junto a Teresa, su madre la observó con ternura. «¿Te cambió la mirada? ¿Para peor?» «No, para verdad. Ahora sabes reconocer la maldad aunque venga perfumada». Jimena sonrió con tristeza. «Lo que más me duele es haber tardado tanto en decir basta». Teresa tomó su mano. «No te juzgues por el tiempo que te tomó sobrevivir. A la gente que necesita dinero no siempre le dejan elegir con libertad. La culpa no es tuya por haber resistido. La culpa es de quienes hicieron de tu necesidad un entretenimiento». Jimena respiró hondo. Esa era la pieza que le había faltado durante meses. Entender que aguantar no la volvía débil ni cómplice, sino humana dentro de una estructura injusta. La responsabilidad moral no pertenecía a la víctima que tarda en huir, sino al verdugo que calcula cuánto dolor puede imponer antes de que el otro se quiebre. Tiempo después, al salir de clases, pasó frente a un escaparate de ropa carísima. El reflejo del vidrio le devolvió su imagen. Mochila pesada, ojeras honestas, cabello oscuro recogido sin perfección, ropa sencilla comprada con esfuerzo real. Ya no tenía el brillo prestado de la mansión, pero sí algo mucho más valioso. Tenía una identidad que no estaba puesta al servicio del ego ajeno. Tenía cansancio, sí, pero también conciencia. Tenía cicatrices, pero no obediencia. Y en ese instante se dio cuenta de que la verdadera diferencia entre ella y Natasha no era el dinero, ni el apellido, ni la casa, ni la ropa. La diferencia era moral. Natasha había tenido todo y aún así eligió envilecerse, humillando a quien necesitaba trabajar. Jimena había tenido casi nada y, aún así, conservó suficiente humanidad para no parecerse nunca a ella. El dinero puede comprar silencio temporal, apariencias impecables, discursos benéficos y decorados de lujo, pero no puede convertir la crueldad en elegancia. Quien humilla a una persona necesitada no demuestra poder, sino miseria interior. Y también hay una verdad que no debe olvidarse. La necesidad económica jamás debería obligar a nadie a aceptar lo inaceptable. Sobrevivir no tendría que costar la dignidad. Por eso, cuando tengas poder, mucho o poco, pregúntate qué vas a hacer con él. Porque la clase verdadera no está en lo que posees, sino en cómo tratas a quien no tiene nada que ofrecerte más que su trabajo y su confianza. Y ahora te lo pregunto a ti, de frente. Cuando ves a alguien callado, obediente, cansado, ¿asumes que le falta carácter? ¿O te preguntas cuánto ha tenido que soportar para seguir de pie? Porque muchos abusos no empiezan con un grito ni con un golpe. Empiezan con una sonrisa amable, con una orden pequeña, con una humillación elegante que el resto del mundo decide no notar.
Así que la próxima vez que admires a alguien por su dinero, su porte o su aparente refinamiento, míralo mejor. Tal vez debajo del perfume, de la ropa cara y de las buenas maneras se esconde una persona incapaz de tratar con humanidad a quien considera inferior. Y si alguna vez estás en una posición de poder, aunque sea mínima, recuerda esto. Puedes usarla para levantar a alguien o para disfrutar verlo inclinarse. De esa elección depende, mucho más que del dinero, quién eres de verdad.